Ya dio inicio la Conca Champions 2024 con las primeras dos series que se disputaron el día de hoy. Y ojo porque ya tenemos la primera sorpresa, el Real Estelí que venció en su casa al América, mientras que Monterrey ganó de visita en Guatemala, y por eso hoy vengo a comentar todo lo que sucedió en estos dos encuentros. Bueno, y después de muchísimo tiempo de espera, ya tenemos aquí la Copa de Campeones 2024. Se dio la ida, como les estaba diciendo, de las primeras dos series. Mañana tendremos todavía algunos encuentros que ya casi les voy a comentar, pero hoy vengo a hablar de estos dos partidos, así que entramos de una vez en materia para hablar de lo que sucedió a primera hora, cuando en la ciudad de Guatemala, en el estadio Doroteo Guamuch Flores, el Comunicaciones cayó goleado 1-4 frente a los Rayados de Monterrey, en un partido en el que me parece que fue clave lo que sucedió en cuanto a la definición, en cuanto a lo que pudo hacer un equipo definiendo al frente del arco rival y lo que no pudo hacer el otro. Comunicación realmente entró al partido bastante atrevido, no se achicó, y esto hay que darle un mérito al conjunto Chapín, pero incluso en esos primeros momentos ya se empezó a dar esta tendencia que les estaba diciendo, porque Anango no tuvo una chance muy clara para haber puesto a su equipo en ventaja y la desperdició. Y este son el tipo de situaciones que en la Copa de Campeones, sabiendo las diferencias abismales que hay en cuanto al poder económico entre la Liga MX y la Major League Soccer y el resto de la región, este tipo de oportunidades no se pueden desaprovechar, y esa diferencia entre que esos otros equipos sí aprovechan las oportunidades hace que, si la diferencia que existe realmente ya es muy grande, sea 1000 veces más en cuanto a nivel, en cuanto a lo que vemos en la cancha, si los centroamericanos y los caribeños no aprovechan esas pequeñas victorias que van consiguiendo en el desarrollo del terreno de juego y desperdician esas oportunidades. ¿Y qué sucede cuando no se aprovecha una? Bueno, como decíamos, el que perdona pierde. Monterrey no desaprovechó la que tuvo con Berterame, pero a pesar de todo, y esto también es mérito de lo que está haciendo Comunicaciones, los Rayados no estaban cómodos en la cancha. A pesar de que ya se ponían en ventaja, no se sentían del todo cómodos. Comunicaciones no se echó para atrás, le empezó a jugar de tú a tú, no le dejaba ganar el terreno de juego, es decir, que Monterrey jugara más adelantado, sino que se dio una lucha muy constante en la mitad de la cancha, por ahí llegó entonces el empate de Comunicaciones, que fue Berterame anotó al minuto 22 y Carlos Mejía al minuto 29. Bastante rápido pudo nivelar las cosas Comunicaciones, y en ese momento lo merecía bastante. El primer tiempo estuvo muy parejo de parte de los dos equipos y finalizó con ese 1-1, como les digo, bastante justo. Sin embargo, ya en el complemento, a pesar de que inició igual en cuanto a la dinámica, Comunicaciones atacando bastante, creando ocasiones, no dejando que Monterrey se sintiera cómodo, sí empezaron Rayados a crear más oportunidades, y ahí sí, como les decía, se da la diferencia que ellos aprovechan. Al minuto 52 llegó el gol de González, y ahí es en donde creo que Comunicaciones ya se cayó por completo. Creo que habían nadado mucho contracorriente para sostener ese marcador, para sentirse que estaban peleando, y ya a partir de que se vieron en la desventaja nuevamente, no se pudieron recuperar ni mentalmente, y eso evidentemente les afectó en el desarrollo del juego. Ya después, incluso ya no provocado por el propio Comunicaciones, sino que Luis Romo les dio un poco de vida con el error que tuvo en defensa. Perdió una bola y ahí fue Corena que la desperdició increíblemente, y volvemos una vez más con esto de no aprovechar las oportunidades. Corena tuvo hasta en 3 ocasiones en esa misma jugada para haber puesto el empate, me parece, sí, porque ya iban 2-1, 1-2. Ahí pudo haber empatado nuevamente Comunicaciones, pero entre la pésima definición de Corena y también que Luis Romo se recuperó y se redimió sacando la bola en la línea, pues ahí sí Comunicaciones ya estaba caído mentalmente, anímicamente. Eso los terminó de matar. Gallardo ahí casi de inmediato, un tiro de esquina, solo cabeció en el primer palo, puso ya el 3-1, y Rayados de hecho empezó a bajar las revoluciones, y aún con eso logró anotar un gol más por medio de Rodrigo Aguirre. Pero como les decía, hay una diferencia abismal en cuanto a este tipo de definiciones, que los equipos mexicanos, los equipos de la MLS ya en los últimos años no desaprovechan ese tipo de oportunidades, y por eso es que tan fácilmente se pasean por estas primeras rondas de la Conca Champions. Lo único que puedo destacar hoy de Comunicaciones es que
usualmente la diferencia está en el desarrollo del juego, es decir, vemos partidos en los que los equipos mexicanos le pasan por encima en el control de juego en cuanto a la posesión del balón también, y eso hoy no se vio, al menos no fue tan reflejado de parte de Monterrey, que como les decía, no se sintió tan cómodo. La diferencia, como bien lo dijeron en ESPN en la transmisión del partido, estuvo en las áreas. Comunicaciones no aprovechó. Monterrey, incluso de ocasiones que estaban bastante más lejanas, logró sacar oro y meter goles, y en ese aprovechamiento de oportunidades Monterrey terminó sacando la victoria. Entonces, pues bien para Comunicaciones, que pudo competir en cierto nivel, pero muy mal en la definición, y eso es donde tiene que mejorar. Y ahora pues no voy a hablar hoy porque el próximo lunes es que voy a actualizar mi pronóstico y hablar un poco de la previa del partido de vuelta, que de hecho de una vez les comento cuándo será, para que también lo tengan presente. La vuelta será el próximo jueves 15 de septiembre, cuando Monterrey en el estadio BBVA reciba a Comunicaciones, ya con una ventaja abismal. Además, cuenta el gol de visita, y eso va a ser importante para el análisis del otro partido que vamos a hablar aquí. Pero bueno, cuenta este gol de visita a Comunicaciones, Monterrey, que tiene pie y medio ya en los octavos de final, luego de esta victoria muy contundente en Ciudad de Guatemala. Muy rápido tal vez para ver las estadísticas. Como les decía, estuvo parejo: 16 remates de Comunicaciones, 15 de Monterrey, 8 remates al arco en ambos casos. En la posición sí estuvo un poco mejor Monterrey, 69% contra 31%, pero como les decía, estuvo parejo el desarrollo del encuentro, y en eso es que hay que alabar a Comunicaciones, pero sí criticarle mucho y que tiene que mejorar en cuanto al desarrollo. Pero creo que al final terminó compitiendo bastante más de lo que estábamos esperando. Sin embargo, el marcador sí fue exactamente lo que estábamos esperando en un Monterrey que le pasó por encima el día de hoy a Comunicaciones, que pie y medio fuera de esta Copa de Campeones. Así que ahí está este primer partido. Y ahora nos pasamos a repasar lo que sucedió en el otro un poco más tarde, que acaba de terminar la gran sorpresa del día, porque el Real Estelí en el Estadio Independencia de Estelí, en territorio nicaragüense, venció 2-1 al Club América, al máximo ganador en la historia de esta competición. Campanazo enorme del conjunto centroamericano, que pues se le termina yendo un poco el momento de victoria y el momento de oportunidad que pudo haber tenido si el marcador se mantenía 2-0, porque América logró descontar hasta el puro final del partido. Pero aún así, y con todo, y eso lo estaba comentando incluso en Twitter yo, que sea como sea y termine pasando lo que sea en el partido de vuelta, ya esto es histórico para el Real Estelí, que una vez más da la sorpresa en su propia casa, da a respetar su estadio Independencia. Entonces, bueno, sorpresa mayúscula con todas las letras de esta palabra. Entonces, para comentar un poco, América no entró muy cómodo al estadio Independencia, fue algo parecido a lo de Monterrey. Sin embargo, creo que después América sí se pudo establecer un poco más. El Estelí sí tuvo para aprovechar, de hecho incluso una con el propio Byron Bonilla, que al final fue el que terminó haciendo gol, pero Byron Bonilla tuvo una para haber puesto en ventaja al Real Estelí, que no la definió muy bien, pero él fue el genio y la figura, porque creó el penal, creó toda la jugada, fue toda completamente de él, y además le dieron el penal, y de qué manera lo termina cobrando. Es que con dos, ya se imaginan que Byron Bonilla de Panenka, con todo lo que significaba este penal, en el minuto 7 apenas de partido, con esta responsabilidad de que su equipo pudiera ponerse en ventaja frente al posiblemente mayor favorito a ganar este torneo. Y pues va Bonilla y lo tira a Panenka. Así que creo que eso también es un mensaje de cómo está afrontando el Real Estelí este tipo de partidos, y que le ayuda a que al final terminen dando sus sorpresas como esta. Es la actitud, es creérsela, saber que se puede llegar a competir, aunque estén claros en que en mucho no tienen el mismo nivel, pero de la actitud y de la motivación nadie les puede reclamar absolutamente nada. Entonces me parece muy destacable esto que terminó haciendo Bonilla, que es un reflejo de todo su equipo. Ya después de eso, la dinámica del partido cambió por completo. El Real Estelí estaba atacando, insinuándose un poco al América, aunque era ida y vuelta interesante, pero ahí ya cambió por completo. El Real Estelí se echó para atrás en algo que me parecía que estaba equivocando su forma de afrontar este partido. Al menos así lo vi en ese momento. Creo que incluso lo que va a suceder al final, y ya lo voy a comentar, termina siendo un ejemplo de que tal vez no es la mejor forma de afrontarlo, pero al final también hay que ver lo que tiene el Real Estelí, es decir, la planilla que tiene el Real Estelí y la calidad que tiene el América. Entonces se puede llegar a entender, pero el conjunto americanista, que empezó a dominar el partido, empezó a llegar, pero
todo lo contrario a lo que estábamos hablando que hizo bien Monterrey, es decir, de las pocas que tuvo, sacar oro y aprovecharlas, América tuvo una y otra y no podía ni siquiera ya crear peligro, es decir, le costó mucho ya en el último cuarto de cancha llegar a crear peligro y las pocas que tuvo las desperdició estrepitosamente, como la de Cendejas que terminó andando por arriba. El América estuvo muy mal en la definición a pesar de que estaba dominando el partido, pero también es mérito de que el Real Estelí estuvo muy sólido en su propia área, encerrados en su propia área, pero no les permitió generar tanto peligro y que las pocas que tuviera el América las desperdiciaba. Entonces entre esas dos circunstancias se terminó avanzando todo el primer tiempo para que el Estelí se fuera con esa histórica ventaja de 1-0 al medio tiempo, y la locura vino justo al inicio del segundo, porque en el segundo minuto de la etapa complementaria llegó el tiro de esquina en el que Marvin Fletes muy bien ganó por arriba y muy bien la colocó para poner el 2-0, locura la que se estaba viendo en ese momento, y creo que esto desconcertó muchísimo al América. El América ya estaba un poco pues fuera de sí al ver que estaban en desventaja y que no podía empatar el marcador. Y yo creo que salir al medio tiempo con todo el discurso que les pudieron haber metido y con toda la motivación de ahora sí vamos a aprovechar las que tengamos, que de inmediato el Real Estelí les vuelva a pegar un golpe así, yo creo que eso fue lo que terminó de matar al América en este partido, y que el resto de el segundo tiempo el Real Estelí hizo lo mismo, echarse para atrás, sostener, no permitir que creara tanto peligro el conjunto mexicano, y de nuevo las que tuvo América las fue desperdiciando una y otra vez. Pero ¿cuál es el asunto de esta dinámica? Bueno, que eventualmente alguna termina entrando. Douglas Forbes, que tuvo un gran partido porque a pesar de todo, América sí tuvo algunas de muchísimo peligro y Forbes las había despejado. No es que se termine equivocando en el gol de Quiñones, que fue al minuto 90, un poco más, me parece 91, 92. No es un gol que sea culpa de Douglas Forbes, pero sí creo que pudo haber hecho algo más por despejarla al lado y no al área, porque ya le quedó ahí a Quiñones y ya esa era imposible que la terminara fallando, y con eso el América muy importante el gol, porque si hubiera terminado el partido 2-0, esto lo vamos a hablar por supuesto con mayor detenimiento, como les decía en mi video del próximo lunes, actualizando los porcentajes y hablando de los partidos de vuelta. Pero si hubiera terminado 2-0, hubiéramos vuelto a esa gran historia del Real Estelí en la Copa Centroamericana, que una y otra vez mantuvo el arco en cero en su propio estadio y por el gol de visitante después lograba conseguir algo en el partido de vuelta, y de esa forma sorprender y terminar avanzando, y poco a poco fue así hasta que llegó a la final de la Copa Centroamericana. Entonces el gol de Quiñones realmente vale oro para el América, y entonces no es que empañe un poco esta sorpresa del Real Estelí, pero sí creo que baja muchísimo las posibilidades de que el conjunto nicaragüense avance a la siguiente ronda. Creo que demostraron que tienen con qué competir, hay que ver cómo se pueden presentar en la vuelta, que por cierto, no sé si va a ser en el Estadio Ciudad de Deportes o en el Azteca. El día de hoy se anunció finalmente que América al menos va a estar en los próximos meses todavía jugando en el Azteca. Ya la CONCACAF había anunciado que el partido iba a ser en el Ciudad de Deportes, pero ahora América anunció que va a jugar todos sus partidos de local en el Azteca al menos en las próximas semanas. Entonces les termino de confirmar eso, pero bueno, independientemente de todo esto hay que ver lo que puede llegar a presentar el Real Estelí, cuál va a ser el planteamiento. Yo creo que se equivocaría en irse a encerrar allá. Pero bueno, de nuevo, todo esto lo vamos a hablar el próximo lunes. Hoy centrémonos en lo que sucedió, porque fue una victoria histórica del Tren del Norte que saca este 2-1. Probablemente no se vayan a olvidar de este día en muchísimo tiempo, luego de todas las sorpresas que dieron en la Copa Centroamericana. Ya en su primer partido de la Conca Champions sorprendieron, y aunque queden eliminados la próxima semana, se pueden ir con la frente en alto de esta gran victoria que consiguieron frente a las Águilas del América. Entonces, pues aquí también estuvo un poco el repaso de este otro partido. Les comento muy rápido los encuentros porque hoy tuvimos el inicio de estas dos series, pero mañana arrancan las próximas tres. A las 5 de la tarde, hora de Centroamérica, y me parece que también hora de México, se dará el Herediano Toluca en el Estadio Alejandro Morera Soto. El Hamilton Forge, que allá en Hamilton va a recibir a las Chivas de Guadalajara en el Tim Hortons Field a las 7 de la noche. Y ya para cerrar la jornada y también toda la acción de esta semana en la Conca Champions, el Vancouver Whitecaps va a recibir en el Starlight Stadium de Langford, Victoria, a los Tigres a las 9 de la noche. Entonces, esas son las 3 series, estas son las 5 series que se van a estar disputando entre esta semana y la próxima. Ya después las restantes 6, como saben, todos los equipos de la MLS, por ejemplo, no entran en acción
hasta dentro de 2 semanas cuando arrancan sus series. Por ahora tendremos estas 5: Comunicaciones Monterrey, Real Estelí América, que se dieron hoy, Herediano, Toluca, Forge, Chivas y Vancouver Whitecaps contra Tigres son las que se jugarán entre esta y la próxima semana, para ya conocer a los primeros 5 equipos clasificados para los octavos de final y que se van a unir a los que ya están sembrados ahí: Pachuca, Robin Hood, Alajuelense, Columbus Crew y el Inter Miami. Así que aquí está el repaso del día de hoy. Por supuesto, como siempre, y ahora que volvemos a estos análisis de los partidos, quiero conocer sus opiniones, en especial de la sorpresa del Real Estelí, así que leo todas sus opiniones aquí debajo de este video. Suscríbanse a mi canal y dejen un like si les gustó este video, y por supuesto estén muy pendientes. El día de mañana vengo con el análisis de los 3 partidos que se van a dar, y pues nos vemos entonces en una próxima oportunidad repasando toda la actualidad de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2024.